Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos a Jesús perdonando pecados. El Galileo perdonaba pecados con frecuencia y lo hacía cuando ejercía el curanderismo. Mateo capítulo 9, versículo 2 dice cuanto sigue. Y aquí le trajeron un paralítico echado en un catre. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A primera vista, el texto presenta tres problemas. El primero es que en la creencia judía el único que tiene autoridad para perdonar pecados es el Dios de los hebreos, el Dios judaíta Yahvé. Los que oyeron al Galileo, como era de esperar, se escandalizaron. Lucas capítulo 5, versículo 21, dice que entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los evangelistas presentan a Jesús como un judío blasfemo que crea herejías, porque esa es la intención de los autores al diseñar la figura del Galileo, caracterizado por usurpar el lugar que le corresponde al Dios judaíta, por transgredir las leyes y costumbres judías y por criticar a las autoridades político-religiosas del pueblo hebreo. En los evangelios Jesús es un hombre conflictivo, un inadaptado social, un rebelde que se levanta en contra del orden establecido. Jesús es un autor contradictorio cuya conducta es semejante a la de un enajenado que cree que es un Dios y actúa como si fuera ese Dios. El único que puede perdonar los pecados de un israelita es Yahvé, el Dios judaíta, cuya atribución se puede apreciar en toda la extensión de la Biblia hebrea. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 39. Dice allí, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Esta declaración corresponde a la leyenda de la dedicación del templo por el rey Salomón, donde el monarca dice que la deidad celestial perdonará a su pueblo. Pero las condiciones para obtener el perdón divino fueron establecidas por el clan sacerdotal judaíta y están detalladas en el libro de Levítico, en los capítulos 4, 18 y 19, 25 y 26 respectivamente. El segundo problema que presenta el texto de Mateo es la creencia de que la enfermedad es el resultado del pecado, de haber transgredido la ley del Dios Yahvé. Dicha creencia es una idea que fue acuñada por los sacerdotes judaítas y se observa en la siguiente escena. Evangelio de Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La pregunta de los apóstoles refleja la creencia en que la enfermedad es consecuencia del pecado. Sin embargo, Jesús contradice la idea y con arrogancia enfermiza asegura que la ceguera fue obra del Dios Yahvé, con el único objetivo de manifestar su poder sanador a través del Galileo. Así que el Dios Yahvé es semejante al Dios Apolo de la mitología griega, un Dios responsable por crear la enfermedad y por curar a la gente. La creencia de los apóstoles se basa en el carácter del Dios Yahvé, descrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículos 9 al 10. Dice allí, no te inclinarás a ellas ni las servirás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El carácter de Yahvé le fue conferido por los sacerdotes judaítas según sus intereses, y en este caso fue para someter al pueblo posexílico a la adoración al único Dios, razón por la que es presentado como un Dios fuerte y celoso, un Dios rencoroso que promete vengarse de los hijos, de los nietos, de los tataranietos de quienes no acepten su señorío. Es la teología del miedo impuesta para controlar a la población indefensa como manada de oveja. Pero a los que le aman, y dice que son millares, se compromete a ser misericordioso con ellos. Pero ojo, solo con esa generación, y no con sus hijos, ni sus nietos, ni tataranietos. Esta manipulación realizada por el Dios Yahvé, un Dios controlado por los sacerdotes judaítas de acuerdo con sus intereses, fue criticado e ironizado por el Galileo ejecutado. Mateo capítulo 5, versículo 46, decía Jesús, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Lo cierto es que todos los dioses son así. Jesús, igual que Yahvé, afirmó tajantemente que el que no está conmigo es contra mí. Lo mismo dice Pablo del Cristo de su producción. Si un ángel o un ser humano anuncia un evangelio diferente al suyo, por adelantado, le declara anatema o maldito. Yahvé, Jesús y Pablo emplean la amenaza, porque el miedo produce la mentalidad de rebaño, y la oveja domesticada es controlada y trasquilada sin oponer ninguna resistencia. Más bien se deja manipular con alegría, creyendo que le está agradando a sus tres dioses, al Padre, al Hijo y al Espíritu de ambos, sin percibir que sus actos solo sirven para satisfacer a su pastor y a sus compañeros de manada. El tercer problema que presenta el texto de Mateo es que la ley sacerdotal establecía la condición para obtener el perdón divino, según el delito que hubiere cometido. Levítico capítulo 5, versículos 17 al 19, dice cuanto sigue. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Yahvé. Los sacerdotes judaítas eran administradores de la gracia divina. El Dios Yahvé tercerizó la concesión del perdón y la empresa religiosa cobraba por ese servicio según lo estimaba en el momento, de acuerdo con la condición financiera del cliente, que oscilaba entre una paloma y un carnero sin defecto. El delito cometido por ignorancia de la ley igualmente lo hace culpable. Y aquí radica la trampa de los sacerdotes, porque los rollos de la ley no estaban al alcance del pueblo, debido al costo del papiro y la copia, y porque el pueblo era de mayoría campesina y analfabeta. Esa ignorancia fue aprovechada por los religiosos para cometer injusticias, las que fueron denunciadas por la mayoría de los profetas del pueblo hebreo. El autor del relato de Mateo conoce esta norma y los abusos cometidos por los sacerdotes. Mateo capítulo 9, versículos 3 al 5, dice cuanto sigue. Pero algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir, levántate y anda. Aquí Jesús hace exactamente lo mismo que hacen los sacerdotes judaítas, perdonar los pecados de la gente. El desafío está en sanar al enfermo,
un milagro que nunca hicieron los miembros del reino de sacerdotes del Dios Yahvé. Y conste que, según la propaganda sacerdotal, al Dios Yahvé se le conocía como el Dios sanador. Así que Jesús el omnisciente, como sabía que los escribas en sus mentes le estaban acusando de blasfemo, les preguntó qué es más fácil, si perdonar pecados o sanar. La respuesta obvia es perdonar pecados. Mateo capítulo 9, versículos 6 al 8, decía Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Y él siendo levantado se fue a su casa. Al ver esto, las multitudes tuvieron temor y glorificaron a Dios, porque había dado tal autoridad a los hombres. El autor de Mateo está legitimando la figura del Mesías a través de las señales y prodigios. Y en esta escena, Jesús alardea de su autoridad para perdonar pecados y sanar, superando al Dios Yahvé y a los exponentes de su reino de sacerdotes. El escritor recalca la autoridad de Jesús para perdonar y sanar, poniendo tal afirmación en boca de la gente. En otra escena, el evangelista Lucas relata lo siguiente en el capítulo 7, versículos 36 al 38. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lucas resalta la figura del perdonador al escribir que Simón el fariseo le rogó a Jesús para que comiera con él en su casa. El escritor lo sienta a la mesa y allí nos deja para contar la profesión de una mujer que llegaría en breve para contracenar con el Galileo. Se trata de una oveja del rebaño de Yahvé, conocida en el pueblo por su servicio sexual a los santos de la comunidad. Debido a su reputación, el escritor la humilla en el relato, la pone a los pies del Galileo, lleno de polvo o de barro, y para lavar las extremidades de Jesús, la hace llorar para que con sus lágrimas se ablande la mugre. Pero como no era suficiente, o quizá el maestro tenía los pies muy grandes, mojaba con el perfume que tenía en un frasco de alabastro. El autor de este cuento teológico relata que al ver la escena romántica, el fariseo pensó lo siguiente: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Y el Galileo, que conoce lo que los demás piensan, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y le contó un cuento en el que le recriminaba su falta de atención para con él. El malagradecido Jesús no apreció la comida. Quería también que el fariseo le lavara su mugroso pie y tal vez hasta el sobaco. Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos 48 al 50, tenemos lo siguiente. Jesús le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. El autor de esta narrativa presenta a la trabajadora sexual como una pecadora. Conste que en la genealogía del Galileo y en la historia de los hebreos hay mujeres que vivían del sudor de sus cuerpos. Hay casos de violación e incesto como señal de santidad y luz para las naciones. Y eso no ha cambiado, más bien fue institucionalizado, porque en Israel la prostitución es legal y en Tel Aviv se celebra religiosamente la parada del orgullo gay. Recuerde que Jesús había dicho a los sacerdotes judaítas que los publicanos y las rameras van delante de ellos al reino de Dios. Y aquí el Galileo perdona los pecados de la llorona sin que ella los confesara. Por tanto, se puede conjeturar que el llanto de la ramera
se debió a la presión de mantener en secreto las atenciones sexuales que le brindaba a Jesús en privado. Porque Jesús la llena de elogios, resalta que mojó sus pies con lágrimas y los secó con sus cabellos, y que desde que entró no dejó de besarle los pies y de perfumar. Jesús elogió a la profesional del sexo por su trabajo de pedicura a domicilio, y en vez de pagarle por ese servicio de limpieza rara, le perdonó sus pecados y la despidió. Jesús era tan pecador como cualquiera de sus compatriotas. Un primer ejemplo está en Mateo capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice allí que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Jesús habrá confesado sus pecados, y aunque no se registre, después del rito bautismal, sus dichos y hechos narrados por los evangelistas revelan su naturaleza pecaminosa, la de un transgresor de la ley de Moisés con premeditación y alevosía. En otro ejemplo, en la oración modelo, Jesús se incluyó como un pecador sujeto a pasiones y tentaciones. Mateo capítulo 6, versículos 12 y 13, decía enseñando Jesús, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos. Amén. A pesar de haber enseñado a pedir perdón y a perdonar, el Galileo nunca quiso perdonar a los judíos, como se demuestra en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y les dijo, a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús no perdonó a los judíos, sin embargo, perdonó a los romanos, incluso intercedió por ellos, y como agradecimiento fue convertido en el Dios del Imperio Romano. Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En pocas palabras, los judíos sabían muy bien lo que hacían, pero los romanos, pobrecitos, ellos no saben lo que hacen. Esta es la actitud del Salvador de los judíos, del Mesías de Israel, del ungido de Yahvé, del Cristo transformado en el Dios del Imperio Romano. Para concluir, le voy a leer la gran mentira del autor de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 10, versículo 43. Dice que todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. Ni un profeta, ni un vidente, ni un adivino, ni la serpiente del Edén, ni el burro de Balaán, nadie, absolutamente nadie en la Biblia hebrea vaticinó que un tal Jesús perdonaría los pecados del pueblo. La razón es simple. El único que podía perdonar pecados era el Dios judaíta Yahvé, y solo cuando su reino de sacerdotes le hacía oler la grasa del animal sacrificado. Esto porque la grasa, el olor de la grasa aplacaba su ira y a sus sacerdotes les engordaba y les enriquecía. Si el desaparecido escritor estadounidense Ock Mandino pudiese escribir un libro sobre este fraude teológico de Hechos capítulo 10, lo hubiera titulado El mayor engaño del mundo. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del escritor británico William Shakespeare. Nada envalentona tanto al pecador como el perdón. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.